Vamos a conversar alrededor de la importancia de la vacunación. Sin duda alguna, uno de los beneficios de la ciencia de los últimos años. Desde que Eduardo Jenner, a finales del siglo XVIII, crea la primera vacuna, que es la vacuna contra la viruela, y después en la excursión o travesía de Balmis, que trajo justamente la vacunación a México y de aquí se fue a Filipinas, e incluso el planteamiento era también a involucrarse hasta China, pero la relación de la vacunación nos une como país, pero nos une también como médicos, científicos, investigadores y docentes. Es una de las aportaciones que la ciencia más ha dado y que más vidas ha salvado. Así es que creo que van a entender la relevancia que tiene la vacunación en nuestro quehacer médico. Vamos primero a repasar los fundamentos y principios generales de la vacunación, porque eso permite entender posteriormente cómo actúan cada una de las distintas vacunas. Así es que lo más importante es considerar que todo el origen de este proceso tiene su fundamento en el sistema inmunológico. Es uno de los aspectos que debemos de entender porque es un conjunto de estructuras, de procesos en el que existe la interacción entre un organismo en funciones especializadas con la participación y diferenciación de aquellos agentes internos y aquellos agentes externos. Y los mecanismos con el que responde el sistema inmune los podemos sobresimplificar en dos grandes categorías. En la parte humoral, que esto se expresa con lo que conocemos como la generación de anticuerpos, esa es una de nuestras líneas de defensa, y la otra línea de defensa es la que llamamos el sistema inmune de respuesta celular, que son justamente aquellas células que atacan a los microorganismos invasores, llámesle bacterias, virus, hongos, incluso parásitos, y que los conocemos básicamente en nuestro conocimiento de la hematología, que son los linfocitos, los macrófagos y los neutrófilos. Así es que tenemos dos líneas de defensa que a su vez estas van a interactuar y pueden ser incluso complementarias. Entonces, la inmunidad la podemos clasificar en la inmunidad innata, es decir, aquella con la que nacemos, es aquella que viene en nuestra capacidad de protegernos ante cualquier agente agresor. Es inespecífica porque no sabe a qué se va a enfrentar el organismo y por lo tanto tiene una serie de características que vamos a repasar brevemente. Y después viene la adquirida, que obviamente, como su nombre lo dice, es aquella que adquiere posterior a la interacción con el agente extraño. La innata, como bien lo comentábamos, pues está en todo nuestro organismo, en especial en la piel y mucosas, tiene varias expresiones, por decir el interferón, que es esa sustancia que se liberan en las células infectadas por un virus para que otras células se puedan defender. Tenemos el sistema de complemento, que es clave dentro del proceso de la inmunidad, y la liberación de otras sustancias que son las citocinas, que básicamente está muy relacionado con un proceso inespecífico que llamamos inflamación, y ese podría ser todo otro tema de cómo el organismo actúa en este proceso de inflamación ante una protección inespecífica. Pasemos ahora a la adquirida. En la adquirida, a su vez, tenemos de dos tipos, la natural y la artificial. En la natural, pues lo van a entender ustedes fácilmente, y es la que se puede dar por la inmunidad natural pasiva, que es el paso de anticuerpos, el más natural de todos, pues sin ninguna duda es el de los cuerpos transplacentarios y aquellos que se dan en la leche materna. Es muy importante ver que aquí hay muchas inmunoglobulinas, pero que por las características de las mismas tienen un periodo de protección muy corto, pero llamémosle que es una línea más
que se interactúan con las distintas líneas de defensa del ser humano. En la activa, pues es justamente la respuesta de la interacción real con el agente agresor, que puede ser un virus o una bacteria, un parásito o incluso un hongo. Así es que esa es la más agresiva, la que sin duda genera la mejor de las protecciones posteriores al evento, pero cuando hablamos ya de vacunas, lo que queremos evitar es justamente que se tenga esa generación de enfermedad. Por lo tanto, pasemos a la artificial, que ahí viene por medio de dos elementos. La pasiva, que son los sueros hiperinmunes, que vamos a platicar de ellos, y los toxoides. Y la activa, que son realmente las vacunas. Entonces, pasemos a platicar cada uno de ellos. Pero antes de esto, es muy importante que expliquemos la respuesta primaria versus la respuesta secundaria. La respuesta primaria es aquella que se da en la primera fase de interacción con el agresor, y que puede ser la vacuna o que puede ser cualquier interacción, que son los anticuerpos IgM, que son los que responden muy rápido, pero se acaba muy rápido su capacidad de protección, y después tenemos los anticuerpos IgG, que son menos, la respuesta es menor, pero de mayor duración. Pero lo más relevante es en la respuesta secundaria. Cuando tengamos una vacuna, generamos una primera respuesta y después, cuando se tiene la interacción con el agente agresor, pues tenemos la respuesta secundaria y pueden ver claramente aquí que la gran protección se da por los anticuerpos IgG. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Que siempre tengamos buenos niveles de anticuerpos IgG para estar asegurando la protección debida contra los agentes agresores, llamémosle nuevamente bacterias o virus para simplificarlo. Entonces pasemos a lo que son realmente las vacunas. Pues justamente son estas sustancias que vienen derivadas de los patógenos. Vamos a hablar también, ya hay algunas vacunas que se generan a través de biología molecular que previenen, controlan y por lo tanto pues eliminan las enfermedades al inducir estas respuestas inmunológicas que acabamos de describir. ¿Cuál es el objetivo de las vacunas? Ya lo anticipaba antes, es tener una inmunidad protectora de larga duración y eso se da, sin lugar a dudas, con los títulos de IgG, que en general pues pensábamos que puede ser de toda la vida, sabemos que hay disminuciones a lo largo de la misma y por eso adelanto que estaremos hablando de la importancia de los refuerzos en los esquemas de vacunación. ¿Pero qué buscamos de una vacuna? Pues dos cosas básicamente, que sería uno, que es segura, es decir, no produce el daño, que sus daños secundarios sean mínimos o inexistentes, y segundo, que no produzca la enfermedad, porque sería absurdo que a través de una vacunación estemos provocando un proceso patológico. Y por otro lado, pues que sea eficaz, es decir, que produzca una inmunidad inmediata, que se mantenga en el tiempo, que no sea transicional, que produzca la respuesta del sistema inmunológico lo suficientemente estimulante para poder tener anticuerpos que nos den una protección correcta. Y segundo, cuidar los adyuvantes. Adyuvantes son ese aspecto, digamos, caja negra que tienen las vacunas, que son aquellos elementos que potencian su capacidad antigénica. Entonces, estos son dos características que siempre tomen en cuenta cuando estén explorando o conociendo una vacuna. ¿Cuáles son los tipos de vacunas? Pues viene desde los toxoides, que ya platicábamos hace unos minutos, las vacunas de subunidades de microorganismos, los antígenos recombinantes, los microorganismos muertos y también aquellas que vienen por microorganismos vivos atenuados. Prácticamente ustedes lo van a entender de manera muy sencilla. Pues las toxinas, los toxoides vienen de las toxinas justamente que producen las bacterias y esas pues son procesos físico-químicos que permiten que pierda la toxicidad. O sea, la tomamos, le bajamos su grado de agresividad y por lo tanto son incapaces de producir la enfermedad. Ustedes les va a sonar muy fácil el que hablamos de la toxoide diftérico y el toxoide tetánico. Las vacunas de subunidades de microorganismos
Esto es tomar una fracción del microorganismo. Básicamente lo que se toma es la cápsula, esa cápsula que rodea en sí al microorganismo y que se requieren unirse con antígenos para poder hacer las respuestas. Es decir, lo subimos a los antígenos para que estos sean su transportador. De esto, pues tenemos la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B y la de neumococo. Después la de antígenos recombinantes, ya les decía que algunas se generan estos compuestos a través de biología molecular y asemejan la estructura del microorganismo original sin producir la enfermedad. Aquí tenemos hepatitis B y la vacuna contra vibrio cólera como ejemplos. Las inactivadas, estos son de manera procesos muy interesantes porque se toma el microorganismo muerto, es decir, se le aniquila desde una perspectiva de vida a través de diferentes métodos. Ahí pueden ver con luz ultravioleta, con el calor, fenol, alcohol, hay distintos métodos, pero lo interesante es que no se altera su capacidad inmunogénica, es decir, su capacidad de producir la inmunidad. Aquí tenemos la vacuna de rotavirus, de hepatitis A y de la tifoidea. Y después tenemos las vivas atenuadas, es decir, el organismo no es aniquilado, se le mantiene latente, pero le bajamos su capacidad de virulencia. Y estos microorganismos se replican, son bastante efectivas, porque como pueden entender, son en sí el organismo que si lo hubiésemos dejado en su forma natural, pues generaría la enfermedad, entonces queda reducida la virulencia para producir una infección cuasi natural. Y de estos son la varicela y la vacuna de la poliomielitis en una de sus variantes. ¿Por qué es importante la vacunación? ¿Por qué debemos de saber, quienes estamos en la salud, el entender los principios de la vacunación? Primero, porque han sido el gran ecualizador social. Las vacunas son las que permiten que independientemente del nivel socioeconómico de la población, todos tengamos la misma capacidad de protección. Por eso está relevante las políticas públicas en torno a la vacunación. Ahí pueden ver la reducción que se han dado a lo largo del tiempo. Esto es en una lámina tanto histórica, pero demuestra cómo se ha ido impactando y cada vez es más difícil impactar más, salvo las nuevas vacunas que se van generando. Y aquí hay un elemento muy interesante que es la inmunidad de rebaño. Obviamente, no todas las vacunas producen protección al 100%. Hay muchos factores que determinan la temperatura a la que fue trasladada el mismo ser humano, reacciones distintas de una persona a otra, pero se genera lo que se denomina el corte de la transmisión. Si ya el 90% de las personas tienen una cobertura de vacunación y tienen anticuerpos protectores suficientes, quienes por alguna razón no son vacunados o su vacuna no tuvo la protección debida, está protegido. Entonces, de ahí la relevancia de que tengamos todos como sociedad conciencia de que la vacunación en grupo, la vacunación poblacional, el cuidar las coberturas de vacunación sean siempre cuidadas, vigiladas, porque nos estamos protegiendo a nosotros mismos de manera directa e indirecta. Las vacunas, entonces, las tenemos que tomar las siguientes consideraciones. Uno, cómo se aplica en el momento y su aplicación simultánea o diferida. ¿Y cuál es el tema? Pues en el caso del momento de la aplicación es el de desarrollo del sistema inmune. Vamos a hablar que, por ejemplo, hay algunas vacunas que no es conveniente colocarlas al recién nacido porque son inhabilitadas por el sistema natural de protección del bebé al nacimiento. Después tenemos lo que son las aplicaciones simultáneas o diferidas por el tema de la interferencia que se produce entre una y otra. Y de manera muy simple, la aplicación simultánea o diferida quiere decir esto. Si ponemos este ejemplo en el que hay una vacuna A sola, esta es su respuesta que genera. Pero si le ponemos una segunda vacuna que le permite incluso hacer un lanzamiento más rápido y ese incremento de su nivel de protección, entonces tenemos este esquema en el que una vacuna sola o bien una vacuna combinada puede generar esta reacción
que es de mayor nivel, mucho más rápida. Recuerden, nos interesa que haya inmunidad lo más rápido posible y que sea de larga duración. Y aquí un ejemplo. 2 vacunas vivas no pueden colocarse al mismo tiempo. Pues es lógico, son 2 seres vivos prácticamente, no más que atenuados. Entonces, el espacio que debe haber entre una y otra es mínimo de 4 semanas. Después tenemos que si la primera es una vacuna inactivada, pues sí, tiempo después y prácticamente al mismo tiempo podemos colocar la vacuna viva. Es muy importante esa secuencia, primero la vacuna inactivada y después la vacuna viva. Y obviamente, si tenemos 2 inactivadas, pues no hay problema en el orden en que se apliquen. Entonces, estos son elementos relevantes cuando se conoce y se estudia un esquema de vacunación. Entonces, las vacunas vivas, como pueden ver, tienen respuestas rápidas y duraderas, por lo tanto, muchas veces no requieren de una serie de vacunas, sino con un refuerzo suficiente, a diferencia de las inactivadas, que como ven en esta lámina, pues requiere de varias dosis, y de aquí viene un concepto. Cuando un esquema de vacunación dice que la vacuna se tiene que colocar a los 2, 4 y 6 meses, hay que procurar que así suceda, porque se conoce su respuesta versus la reacción del sistema inmunológico. Entonces no es un capricho ni del productor ni de la ciencia, sino es realmente lo que el sistema inmunológico reacciona. Así es que podemos decir así que con esto estamos dando los elementos para después pasar en algún otro momento a platicar de los esquemas de vacunación que tiene nuestro país y la importancia de estos. Espero que hayan disfrutado esta sesión para entender la relevancia que tiene la vacunación en nuestra práctica médica.